Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy, 26 de septiembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos a Ciro, siglo IV, provenientes de Arabia, nuestros hermanos gemelos Cosme y Damián, médicos, por su práctica, su conocimiento y por su experiencia de vida, mártires, perseguidos por aquel Diocleciano en el tiempo en que fueron nuestros hermanos cristianos sometidos al escarnio público, al martirio, y en el caso de estos dos hermanos, crucifixión finalmente. Pero cuenta la tradición cristiana de nuestra Santa Iglesia Católica, fundada en los apóstoles, que los intentaron llevar a la mar y no los pudieron ahogar al fuego, y las llamas no les hacían nada, quemaban a quienes estaban allí cerca de la hoguera, y que ya ahí en la cruz les tiraban piedras y rebotaban hacia quienes las lanzaban. Hace pensar, seres amados, a cuando Jesús con la mujer pecadora todos les querían tirar piedras. Por analogía lo mismo, las piedras le habrían de llegar a cada quien. Cuando Jesús decía, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y lo mismo las lanzas que les tiraban, las flechas, regresaban a los lanceros y tenían que huir. Al final ya ordenaron decapitarlos. Y allí mismo en Ciro vamos a tomar en la lectura del libro de Esdras, en el capítulo sexto que se viene haciendo la revisión, precisamente conecta con el emperador en tiempos de Ciro, que estaba ordenando se construyera el templo por decreto, que las personas dedicaran de su espacio-tiempo, de sus recursos, de sus carismas, de todo ello, para activar el proceso de construcción del templo de Jerusalén. Se inicia en el capítulo 1, narra la escritura, la palabra de Dios ayer y hoy en el sexto ya con el imperio de Darío. Y él ya ordena que se culmine la obra. Y ya la gente congregada, la palabra puesta por obra, Dios puso la palabra en el corazón de estos seres. Primero, tiempos de Ciro y ahora en tiempos de Darío, para que ordenaran por decreto, sea lo religioso por encima de lo político, dando la orden para que la palabra de Dios se ponga por obra. Y en ese orden natural, que es la impronta que va en el corazón, la que nos da por el bautismo, la fe en gracia de Dios, la gracia santificante, es que esa palabra se ponga por obras a través de las acciones. Y ello es lo que celebran nuestros hermanos al concluir el templo. Y ahora sí que venga la fiesta, el gaudete, el gozo de tener el lugar de congregación con la comunidad para adoración a Dios, para amarse unos a otros y ahora sí desplegarse sobre la tierra para ejercer según sus carismas los ministerios que les corresponden. Ya conectando aquí con la misión de Cristo, en el Evangelio de San Lucas pasamos por el Salmo 122. Vamos alegres a la casa del Señor. Y en la casa del Señor está ahí predicando en un lugar
en una casa y llegan algunos dentro del gentío abriéndose paso y le dicen, Señor, ahí te buscan tu madre y tus hermanos. Y les contesta mirando furtivamente alrededor y denotando la presencia de quienes estaban allí, dice Jesús, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan mi palabra y la ponen por obra. Y en esta maravilla que nos trae la lectura de Dios hoy, la palabra sagrada, santa, pura, es ese tejido que empieza con la Sagrada Familia, el Padre Creador, Jesús, su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito, santificador, porque Él es el que queda a traernos hoy día la palabra puesta por obra de todos los que nos han antecedido, apóstoles, mártires y santos, hermanos de la Santa Iglesia Católica, doctores de la Iglesia, con la cátedra mística para tener allí toda esta formación, toda esta escuela en la evangelización. Y ahora sí, llega hasta hoy, después de 2023 años, para situarnos de esas obras, quedan los templos, pero allá físicos, congregados con esa familia sagrada y la familia mística que se empieza a tejer con la familia sagrada de Nazaret, Jesús, María y José, y de la cual precisamente Cristo en cruz a Juan encarga el cuidado de María, la Santísima Virgen, cuando él va a morir y luego a resucitar para llegar al reino de los cielos. Y luego la Santísima Madre se la lleva a Asunta, pero entre tanto cuida de ella porque ya es mayor y eso en el pueblo de Israel implicaba tener celo de la mujer que queda viuda, desamparada y mayor, queda vulnerable por su fragilidad, pero María en su humildad, pobreza y obediencia, siempre orando y esperando que se cumpla la voluntad del Padre. Y ello nos la encarga. Y ahí se viene esa familia. Tú ser amado, tu padre y tu madre. Entonces ya la familia carnal, natural, mortal, adquiere el ticket. Como se decía en estos días, el primer eslabón para llegar al reino de los cielos, orando. El Santo Rosario con Santísima Virgen María. Primer camino, decía Santo Domingo de Guzmán, de la Orden de los Dominicos. Y en ese momento, enamórate de Jesucristo, lo de ese Alejandro Tobón, precisamente, es habitar esa séptima morada, o sea, que el templo interior empezara a escalar hacia el reino de los cielos con esa familia. ¿Y cómo se hace? En el día a día, meditación, oración, ayuno y acción. Ahora la vida sacramental, bautismo. Si no, no hay. Por la fe, escuchar, va a llegar al corazón y hallar a hacer síntesis de ese sentir, pensar y actuar y ponerlo en la acción. Y ese es el ayuno, abstenerse del ego, todo lo que lo lleve al individualismo, a ese egocentrismo, lo suelta en familia. Y ahí se va armando el ciclo del amor. Padre el amante, Jesús el amado y el Espíritu Santo el amor. Y eso mismo, al estar Cristo inhabitando en cada ser siendo, hace puente como sumo pontífice para que ese amor circule entre las familias. Peregrinantes, ahora en este reino. Purgantes, cuando estemos en el purgatorio, para purificación, para santificación, para liberación de todo pecado, culpa y daño que nos permita estar cara a cara con Dios. Y ahora sí, reinante allá con los que ya nos han antecedido, seres amados. Esas son las familias. A eso se refiere Jesús. No es que esté denigrando de su madre, de su parentela. En ese tiempo en Israel se hablaba de hermanos, como decir primo. Así se dice en La Guajira, en Colombia, en muchas partes, por extender la familia. Pero
es un trato amplio. Y la Santísima Virgen María no tuvo sino a Jesucristo, y eso fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Encarnó en su vientre bendito para ser el Hijo unigénito de Dios, conectar la divinidad con la humanidad, que es el proceso de salvación. Sacrificado en cruz por su propia voluntad del Padre para expiar nuestras culpas, nuestros pecados y el daño que hemos hecho. Sanar, restaurar eso, de ese pasado librarnos y ahora sí ponernos en perspectiva del reino de los cielos, de vida eterna en el futuro, la providencia del Padre. Pero eso lo entrama el Espíritu Santo. Más que por la palabra, por el Espíritu, Jesús nos conecta allí. Y eso es lo que vino a hacer, a reconciliarnos con el papá. Abba, Ima, la mamá, esa es la familia. Y ello, porque es como cuando se tiene la pareja y hay una peleita, se envía a alguien que le haga el cuadre. Pues Jesús vino a hacernos el cuadre para reconciliarnos por el Padre, con el Padre, por el desagravio, esa tendencia al pecado que hemos tenido desde el origen. Seres amados, es maravilloso el banquete de la palabra de Dios hoy. El Espíritu Santo ha estado desbordante con su siervo y con todos ustedes. Quiere compartir toda esta alegría de ir al templo del Señor. Primero aquí a tu corazón. Ahí está, está vivo. Cristo vive y hay vida eterna. Vamos a buscarlo al templo con la Eucaristía, con la comunidad y la confesión, circulación ahí de la in persona Christi, nuestro hermano consagrado, para que haya la sintonía plena entre unos y otros, perdonarnos y que Dios nos perdone. Y ahora sí, ponernos en caridad, hacer obras de misericordia, todos los dones del Espíritu Santo que queremos para sí, ponerlos en práctica hacia el otro, situarlos en el otro, nuestro próximo. Y ahí está Cristo, vive ahí. Cristo vive en todo ser siendo. Ahí está la obra de Dios que se va tejiendo, cada uno en lo suyo, pero conectados para esa unidad universal en Cristo, en esa diversidad. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Vamos a la profundización, Dios mediante. Muchas gracias. Hasta pronto.